el proyecto resulta rentable o no, es decir, si el proyecto genera o no genera ganancias. Recuerden que un proyecto por definición es una proyección que se hace con un cierto grado de certeza, obviamente, o de, mejor dicho, de riesgo acotado, para que lo que nosotros vamos a invertir en ese proyecto, ya sea con recursos propios o recursos externos, ese proyecto resulte con ganancias por sobre lo que vamos a invertir. ¿Ya? La lógica es bien simple en ese sentido, es decir, que los retornos futuros llevados al presente que ese proyecto va a generar sean capaces de solventar lo que tenemos que desembolsar al principio. ¿Ya? El principio, repito, no es más que ese, es bien simple, es bien lógico por lo demás, porque cuando yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 alternativas de inversión, lo que le ocurre, por ejemplo, al Estado, al gobierno, cuando tiene que evaluar proyectos desde una perspectiva social, pero sigue la misma, hay el mismo trasfondo, donde es más rentable invertir cada peso que, por ejemplo, gasta o invierte el Estado. O si lo llevamos al caso de una empresa puede tener una gran cantidad de proyectos que pretende ejecutar y que quiere desarrollar y llevar a cabo, pero finalmente va a apostar por aquellos que, de acuerdo a alguna evaluación, le entreguen una mejor rentabilidad, un mejor retorno, ¿ya? Un mejor retorno en términos monetarios respecto a lo que se va a invertir. Ahí viene el principio básico, ¿cierto?, de que de la evaluación en general como herramienta de la ingeniería, que nos dice, bueno, donde vamos a invertir o donde tenemos la necesidad de invertir, tenemos que justificar que efectivamente cada peso que se va a invertir ahí sea rentable, que sea adecuado y que pueda entonces retribuir con ganancias lo que yo tengo que desembolsar inicialmente. ¿Ok? Si estamos hablando de un proyecto que parte de cero, un proyecto nuevo, un proyecto de reemplazo de una máquina, de un equipo, modernizar una línea de producción, incorporar tecnología, ampliar el rubro, ampliar la capacidad de una empresa, todos esos proyectos que se evalúan bajo diferentes miradas o perspectivas, pero siempre con una mirada económica, técnico-económica, todos buscan de alguna forma en su evaluación responder esa pregunta de decir, bueno, ¿se justifica realmente invertir en tal alternativa? Eso es lo que buscamos. Y para ello, nosotros tenemos acá 3 indicadores que nos permiten en forma objetiva, en forma numérica, ver si efectivamente un proyecto retorna o no retorna recursos. ¿Okay? El primero, recuerden, es el valor actual neto, que tiene una forma y una figura similar a la que nosotros ya conocemos, de valor presente, en donde lo que evaluamos ahí es que efectivamente el proyecto en valor presente de los flujos futuros sea capaz de retornar lo que vamos a desembolsar inicialmente. Es decir, esto que representa nuestro eh, nuestro desembolso inicial, ¿ya? Que tenemos ahí. Eso, la idea es que nosotros lo podamos retribuir con ganancias. Es decir, este flujo neto inicial, el del periodo cero, que ya está en el presente, por eso directamente en este caso lo restamos,
lo que buscamos es que estos flujos futuros del proyecto sean idealmente mayores, ¿cierto?, que ese flujo inicial. De tal forma de que esta diferencia sea ojalá lo más alta posible. Acá no se trata obviamente de artificialmente encontrar la forma de que esto me resulte más rentable, ¿ya? La idea es que obviamente la evaluación responda a una lógica cierta y eh, y a una realidad de cómo el proyecto se va a comportar. ¿Ok? No se trata, repito, de artificialmente inventar números, porque eso no va a responder a una lógica de un proyecto, sino que va a responder simplemente a un ideal. Y como acá nosotros lo que queremos hacer es respaldar una decisión que se puede tomar respecto a si se invierte o no se invierte, obviamente el proyecto tiene que estar bien evaluado. ¿Ya? Tiene que estar bien evaluado. Entonces, si esto lo llevamos a una línea del tiempo, donde tenemos el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el enésimo, en el fondo lo que vamos a tener es que para cada periodo nosotros vamos a tener un flujo que puede ser distinto, que en algún momento puede ser incluso negativo. Vamos a tener esa lógica. Y acá lo que vamos a tener es un desembolso inicial, ¿ya? Un F sub 0. Y lo que nosotros vamos a buscar, o lo que mejor dicho, lo que vamos a evaluar, es que la sumatoria de los flujos, que van desde el periodo 1 hasta el enésimo, actualizados, por lo tanto, ahí aplicamos el concepto de la tasa de descuento, que es la tasa de evaluación del proyecto. Todos estos le vamos nosotros a descontar después nuestro flujo cero. ¿Ya? Y el criterio del BAN dice que si esta diferencia es mayor que cero, entonces el proyecto es rentable, o, en otras palabras, bajo las condiciones en que se evaluó el proyecto, este resulta rentable porque logra recuperar la inversión inicial o el desembolso inicial, y sobre esa inversión que se recupera genera un delta de ganancia. Ahí donde viene entonces el análisis más estratégico de decir si efectivamente el proyecto para ese nivel de desembolso, que es el que tenemos acá, lo que estos flujos logran generar realmente justifican el riesgo que significa invertir en un proyecto, repito, dado este flujo inicial que hay que desembolsar. Me explico, si ese desembolso es alto, es una buena cantidad de recursos, y el BAN me da una cifra relativamente baja, ¿ya? Significa que el proyecto, bajo esas condiciones, solamente es capaz de recuperar lo que se invierte y generar un delta muy menor de ganancia. Entonces, frente a la pregunta es, bueno, ¿nos embarcamos en el proyecto o no? Eso hay que pensarlo ahí dos veces, porque detrás de esto hay un riesgo, hay un costo de oportunidad que significa si realmente destinamos recursos para esta alternativa o a lo mejor hablamos una alternativa B. Ya siempre recuerden que está la opción de un proyecto no llevarlo adelante en pos de apostar por una alternativa que puede resultar a lo mejor, como lo vimos el otro día igual, menos rentable, pero más segura, o que retorna la inversión en un menor periodo. ¿Ya?
esas variables siempre van a estar presentes para nosotros saber si efectivamente nuestro proyecto es realmente rentable o no. ¿Ya? Ese es un indicador. Ese es un indicador. El otro indicador tiene que ver con la tasa de retorno, que es una tasa de interés que nosotros podemos calcular también para conocer, en el fondo, cuál es la máxima tasa de rentabilidad que le podemos pedir al proyecto. Y es una tasa bien particular porque es una tasa que transforma o hace que el VAN sea cero. Por lo tanto, la forma de cálculo, si lo quisiéramos hacer manual, la forma de cálculo es que eh, nosotros planteamos la función del VAN y dejamos como incógnita la tasa de interés. ¿Ya? Y el cálculo del VAN, la fórmula que planteamos, lo que está aquí arriba, se tendría entonces que igualar a cero. Esa es la igualdad que vamos a tener. O en otras palabras, el valor presente de estos flujos, esto que está acá, tiene que ser igual al desembolso inicial. Y al establecer esa igualdad, nuestra incógnita es la tasa de interés. ¿Ok? Eso en el caso que quisiéramos hacerlo en forma manual. Ahora, es un poco más largo el cálculo porque obviamente tenemos que empezar a iterar y a darle diferentes valores a la tasa de descuento para llegar a esa igualdad. ¿Ya? Para efectos prácticos nuestros, obviamente, nosotros ya disponemos de la planilla Excel con la que hemos estado trabajando y ahí es una fórmula solamente, por lo tanto podemos de ahí obtener la información para saber efectivamente cuál es la TIR del proyecto. Lo importante sí es saber cuál es el concepto que hay detrás de la TIR, ¿ya? ¿Qué significa esa tasa esa tasa de retorno? ¿Cómo la interpretamos? Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto A y un proyecto B, eh, donde el proyecto A tiene una TIR de, por ejemplo, tenemos el proyecto A, tenemos el VAN, tenemos la TIR. Supongamos que el VAN es 200. La TIR es de un 15%. Y tenemos un proyecto B con un VAN de ¿ya? Podríamos tener esa figura con dos proyectos que estamos hablando, que estamos comparando, ¿ya? Y donde en un caso tenemos un valor neto, actual neto, más alto que el B, pero la TIR de B es mayor que la TIR de A. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, si nosotros analizamos un poquito lo que tenemos acá,
¿Qué pasa, por ejemplo? Supongamos que este es el proyecto A, este es el proyecto B. Y esto es para diferentes tasas de descuento. Por ejemplo, para esta tasa, este sería el van de B, y por acá estaría el van de A. ¿Cierto? Cualquier duda me interrumpen, ¿eh? Bueno, por lo tanto podríamos decir que en toda esta zona, hasta ahí más o menos, A es mayor que B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la curva del van está por encima de la curva de B. Pero ¿qué pasa en esta zona? O sea, lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, para esta tasa, ahí tenemos el van de B, y por acá tenemos el van de A. Por lo tanto, en esta otra zona, podríamos decir que B es mayor que A, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? ¿O cuál es el punto de inflexión acá? Bueno, ese punto, que en particular es una tasa, ¿cierto? Una tasa asterisco. Y fíjense que acá, ¿qué tenemos? ¿A qué corresponde esto? A la TIR de B. Y acá tenemos la TIR de A. O sea, podríamos decir que la TIR de B es mayor que la TIR de A, ¿ya? Y que el van de A es mayor que el van de B, pero para algunas tasas de descuento solamente, en particular hasta aquí. ¿Se fijan? Porque ahí la curva de A es mayor que B, está por arriba, por lo tanto su resultado es mayor. Pero luego eso cambia, por lo tanto, cuando nosotros analizamos un proyecto y analizamos los indicadores que podemos obtener, como en este caso, es muy importante verlos y analizarlos en su contexto general, porque efectivamente nos puede llevar a una cierta confusión y a un cierto error en la interpretación de los proyectos. Los proyectos tienen obviamente una complejidad en términos de los resultados que se obtienen, los números que se obtienen y cómo estos hay que interpretarlos. Si le agregamos algo más a este ejemplo, podemos decir, bueno, ¿qué pasa con el periodo de recuperación de la inversión? Que era, ¿se acuerdan? Un tercer indicador que me mostraba en qué momento dentro de la vida del proyecto yo recupero lo que se invierte. ¿En qué momento se recupera lo que se invierte? Es decir, ¿en qué momento dentro de la vida del proyecto yo logro ya traspasar el umbral del desembolso inicial y de ahí en adelante empezar a generar ganancias para mi negocio? Es como cuando hacemos nosotros cualquier inversión o cualquier gasto, ya sea en la casa, en una empresa, en un negocio, y queremos saber, bueno, si se justifica la inversión y si el retorno es rápido o es más lento. El payback, como se le llama también. Cuando se retorna lo que estoy invirtiendo. Entonces, en este caso podría ser que este retorno sea en el año, por ejemplo, supongamos que estamos comparando un horizonte de 10 años, y este puede ser un
en el año 6 y este podría ser en el año 3. ¿Ya? Entonces, tenemos esa foto de los dos proyectos que estamos comparando y evaluando. Ahí están los resultados que tenemos de la evaluación. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué argumentos podemos usar, qué supuestos podemos considerar para yo inclinarme por uno o por otro? ¿O qué cosas debe yo considerar sobre la mesa para poder inclinarme por uno o por otro? ¿Ya? Entonces, no hay una respuesta única en esto, porque de partida, no nos olvidemos un detalle importante. Cuando entregamos el resultado de un BAN, ¿de qué depende este resultado? A ver si alguien está atento y me dice. ¿De qué depende ese resultado del BAN? ¿Alguien? De los flujos anuales. De los flujos anuales ya, y además de eso, ¿de qué más? De una variable muy importante. ¿La inversión? Es parte de los flujos ya, pero aparte de eso, ¿de qué más? La ¿No escuchéis? tasa. La tasa de descuento, muy bien. La tasa de descuento. ¿Ya? Acuérdense que el BAN depende obviamente de los flujos que genera el proyecto, del flujo inicial y de los flujos futuros, pero muy especialmente depende de la tasa de descuento a la que se evalúe. Bueno, y acá en el gráfico estamos viendo que yo tengo diferentes valores del BAN para diferentes tasas. ¿Ya? Incluso en esta comparación que estoy haciendo, veo que en una zona el proyecto A es mejor que B y después cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, porque son diferentes tasas a las que yo estaría evaluando. Esta foto que yo tomo y donde dice que el BAN de A es 200 y el otro 120, supongamos que sea para este caso, para esta tasa. Ahí tenemos los 200, ahí tenemos el 120. Supongamos que esa foto. Y después yo tengo la tira acá de 25 y acá la de 15. Entonces la pregunta es, repito, con esos indicadores, con esos antecedentes, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué es lo que nosotros podríamos recomendar? ¿Qué podríamos concluir? Y bueno, como les decía, la respuesta no es única, va a depender de cada proyecto. Tenemos otro dato ahí que es cuándo recupera la inversión uno y el otro, que también en algunos casos puede ser un elemento importante porque finalmente eso va a depender de quién, va a depender de los inversionistas que están sustentando o financiando un proyecto. Va a depender de las características del proyecto, del mercado en el que ese proyecto se va a desenvolver, del nivel de riesgo que tenga el proyecto, del nivel de riesgo del mercado, de la situación económica que existe en el momento en que se quiera partir con el proyecto. Entonces, hay muchas variables que en un momento nos pueden llevar a inclinarnos por apostar por algo más seguro, es decir, que el retorno sea más rápido, aun cuando la rentabilidad es menor. Y en otros casos probablemente vamos a apostar por una mayor rentabilidad, y por lo tanto, independiente que la inversión se recupere en forma más lenta. ¿Ya? Podemos tener esas opciones y vuelvo a repetir, lo importante acá es interpretar adecuadamente los resultados y poder concluir de manera correcta o de manera adecuada cuál sería nuestra recomendación para un proyecto que estamos evaluando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, otra cosa que les quería comentar, y de ahí vamos a hacer un par de ejercicios, tiene que ver con
el análisis de sensibilidad que debemos hacer siempre en un proyecto, porque nos permite tener una mirada más amplia de cómo nosotros evaluamos y ponderamos el proyecto. Por ejemplo, como dice ahí, ¿cuán firme es nuestra evaluación? El análisis de sensibilidad ilustra cómo varía el valor del proyecto cuando cambian algunas de sus variables. No todas, porque no podemos sensibilizarlas a todas, pero sí algunas. Las más críticas, las más relevantes, las más estratégicas, aquellas variables que pueden tener un mayor nivel de riesgo, aquellas variables que, por ejemplo, no pudimos testear de manera muy masiva por falta de presupuesto, por temas estratégicos, en fin. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como evaluadores? Nosotros deberíamos tomar e identificar aquellas variables críticas, aquellas variables que sabemos que generan o que pueden generar una inclinar la balanza de manera muy brusca, y sobre ello hacer un zoom, es decir, establecer un análisis un poquito más detallado de esas variables y cómo se comportan, qué tan sensibles son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros matemáticamente hacemos? Bueno, cuando estamos evaluando algo y cuando tenemos la herramienta, una planilla, por ejemplo, es bien fácil, ¿ya? Porque en el caso de la planilla empezamos a jugar con diferentes valores, que es lo que, por ejemplo, ustedes deberían presentar en el proyecto, es decir, ver qué pasa con el proyecto cuando se modifica alguna variable en un X%. ¿Ya? ¿Qué pasa si el precio, por ejemplo, del proyecto, que está en un cierto nivel, como parte de las evaluación que nosotros hacemos, establecemos que ese precio, ¿qué pasa si baja en el mercado un 10%? ¿En cuánto me afecta el ban? ¿Ya? Si hiciéramos el trabajo largo, ¿cierto? Claro, tendríamos que aislar esa variable y empezar a ver que las otras variables jueguen y esa variable dejarla como una incógnita. En el caso nuestro, que vamos a trabajar con la planilla Excel, es más fácil, obviamente, porque simplemente establecemos una variable y empezamos a pivotear y a trabajar con diferentes valores. Por lo tanto, en términos matemáticos no tiene mucha complejidad. Lo importante es lo que está mencionado acá abajo. ¿Cuáles son aquellas variables que vamos a sensibilizar? ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando presenten el proyecto van a tener que identificar 2 o 3 variables, las que ustedes consideren adecuadas, y tienen que justificar por qué esas 3 o 2 variables que están tomando son tan estratégicas y pueden generar tanta sensibilidad en el resultado del proyecto. Algunos criterios, como los que les mencionaba recién, y que acá se vuelven a repetir, afectan el valor del proyecto, es decir, son variables muy sensibles para el resultado del proyecto, están fuera de nuestro control, es decir, pueden ser a veces variables exógenas, externas al proyecto, que no podemos manejar, por lo tanto, al haber variables que no se pueden manejar, obviamente eso ya tiene un riesgo. Por ejemplo, el costo de alguna materia prima que sea crítica para el proyecto, el dólar, típicamente el dólar siempre es una variable que sensibiliza en la evaluación de un proyecto, cuando hay obviamente una dependencia del dólar, ya sea porque vendemos en dólares o porque importamos materia prima en dólares. En cualquiera de los dos casos, el dólar, dada la volatilidad que tiene y lo variable que puede transformarse en el tiempo, siempre es importante ver, bueno, ¿qué pasa cuando el dólar se mueve en una cierta banda? ¿Qué tanto influye en nuestro proyecto? O la otra opción es cuando alguna variable que sea importante del proyecto, ustedes no la alcanzan o no se puede, simplemente porque no hay información, por ejemplo,
no se puede estimar en forma muy precisa. Por lo tanto, al yo trabajar en el proyecto con una variable que sabemos que no es tan precisa y no es tan exacta, porque no se pudo dar la información, no se pudo testear, no había historial para atrás, en fin, muchas posibilidades que podemos tener. Bueno, en ese caso también deberíamos tomar esa variable y efectuar un análisis de sensibilidad para ver qué tanto influye si esta variable se mueve en un cierto sentido u otro. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio en el fondo, de iteración, es decir, de prueba y error, para empezar a ver cómo cambian los resultados cuando nuestra variable aumenta o disminuye en un cierto porcentaje. Calculamos el valor del proyecto en cada escenario y con eso entonces vamos viendo cómo se comporta. Acá hay un ejemplo que no lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en un ejercicio como el que ya conocemos con la planilla, ¿ya? Pero solo para que veamos que acá tenemos, por ejemplo, un producto que tiene un cierto margen, cuánto se estima que se va a vender, entre 10.000 y 13.000, con número esperado 12.000. Hay un contrato de arriendo a 5 años, luego se renegocia por 5 años más, y por contrato el alza está limitado a un 20%, pero que se espera que suba solo un 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aplicamos el cálculo del VAN, como ya lo conocemos nosotros, para cada periodo. ¿Y cuál es el análisis que de alguna forma hacemos? Para sensibilizar, dice acá, tomamos un valor optimista, que podría ser el valor más alto. Acuérdense que el valor iba entre 10 y 13. El más optimista, dado que el 10 y el 13.000 correspondía a las unidades que se van a vender. Entonces, ya, vámonos al escenario más optimista, que sería vender el techo, los 13.000. Con eso se obtiene un VAN de 80,4. Y el pesimista, que era con 10.000 unidades, el VAN era de menos 11,8. O sea, pasábamos de un VAN negativo a un VAN positivo. ¿Qué pasa? Para el precio del arriendo, lo mismo. Si el precio no varía, nuestro VAN es de 37,9. Y como valor pesimista, el aumento del 20%, ¿ya? El VAN aumenta a 61,4 millones. Por lo tanto, tenemos dos extremos ahí con usando las variables más favorables a nosotros, caso optimista, y el caso esperado, y el caso pesimista. ¿Cuáles son las variables que trabajamos en este caso? Las unidades y el valor del arriendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue el análisis que se hizo y se estableció que esas variables eran necesarias de mirar con mayor detalle. ¿Cómo me influye en los resultados? Bueno, en este caso, en el caso pesimista, ¿cierto? Yo tengo un VAN negativo y un VAN positivo, si me voy a uno u otro extremo. Con la variable de arriendo, fíjense que es menor, de alguna forma, el margen que se abre entre ambas variables. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la correcta estimación de las unidades a vender, una de las dos variables que estamos analizando, es más relevante que el valor del arriendo. ¿Ya? Ya que las unidades vendidas afectan más fuertemente el VAN del proyecto. Peor aún, en el escenario más malo, las unidades vendidas hacen que el proyecto deje de ser rentable. Lo que vemos acá. ¿Ya? ¿Cuál de las dos variables es la que de alguna forma
me entrega un margen más amplio y en particular hacen que el proyecto, si se da esa realidad, se nos haga negativo. Las unidades vendidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de un van negativo para un cierto estimación de unidades a vender, podemos rápidamente pasar a un van positivo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos una conclusión que vamos a sacar y decir, bueno, esa variable, el Q, las unidades a vender, resultan ser mucho más sensibles si las comparamos con esta otra variable que es el valor del arriendo, porque de un van positivo estamos pasando a un van también positivo, más alto, ¿ya? Pero también positivo. Por lo tanto, en ninguno de los dos extremos, para esa variable, nuestro proyecto se hace negativo. Al contrario, se mantiene dentro de un rango de rentabilidad positiva. Entonces, eso es lo que nos dice ahí la primera conclusión, que es, en el fondo, poner ojo en aquellas variables que puedan resultar más relevantes y que puedan resultar críticas o muy decidoras para efectos de el cambio de la rentabilidad. ¿Ok? Hasta ahí, consultas, dudas. ¿No hay consultas? Respecto al van, ¿nunca habría como un punto medio? Respecto al van, no te entiendo la pregunta. A ver, repítela. Es que el van puede ser negativo o positivo, ¿Sí? pero como un punto medio donde no influya en nada, no sé si se explica. Como que no, que en cualquier momento pueda sufrir una variable, no sé cómo explicarlo. Es que, por ejemplo, en el caso del arriendo, fue positivo a positivo. ¿Sí? ¿Podría variar a negativo? No sé si se entiende de pronto. Siempre Eh, enredo. sí, puede variar igual. Sí, Igual. los resultados pueden variar, va a depender de cada proyecto. Ah, ya, Por lo cada uno es tanto, distinto. podemos pasar de una realidad donde el proyecto es muy bueno a otra donde el proyecto pasa a ser negativo, ¿ya? Y por lo tanto deja de ser rentable. Eh, en el fondo, el análisis que hay que hacer es si nosotros logramos identificar aquellas, aquellas variables que efectivamente pueden generar un cierto cambio significativo en el resultado. Ahí está de alguna forma la gracia para, para saber identificar qué variables son, porque ustedes comprenderán que en un proyecto, ustedes mismos lo van a ver cuando armen su proyecto, eh, hay una infinidad de variables que ustedes están ingresando ahí al análisis y obviamente no pueden hacer un análisis de sensibilidad para todas ellas. De partida, siempre les he dicho yo, tenemos que fijarnos en, según la ley de Pareto, en el 80-20, es decir, en aquellas variables más críticas, que son las menos probablemente, pero que en términos de costo o de impacto en el proyecto tienen una significancia mucho mayor. ¿Ya? Eh, como en todo orden de cosas. O sea, una empresa cuando quiere identificar dónde están sus costos, eh, obviamente siempre es importante la austeridad y el ahorro, en fin, pero cuando una empresa quiere efectivamente hacer una gestión respecto a disminuir sus costos, por ejemplo,
ya conoce la foto de cuáles son las áreas que se llevan la mayor parte de la torta en términos de costos, o de gastos, o de egresos. ¿Ya? Por lo tanto, sabe que si hace gestión en aquellos ítems más significativos, el impacto que eso tiene es mucho mayor. En cambio, la empresa sabe que si se gestiona o se preocupa solamente de disminuir o limitar, por ejemplo, la máquina que vende o que da el café en la cocina, ese costo probablemente es marginal, ¿ya? También se hace muchas veces como una señal, como a veces cuando hay que apretar el cinturón se aprieta en todos los ámbitos, pero en términos de impacto que se busca, el limitar la máquina del café obviamente no te va a generar un delta significativo de beneficio, ¿ya? A eso me refiero cuando nosotros en el proyecto tenemos que también tener la capacidad de identificar cuáles son las variables más críticas. Y eso obviamente lo conoce y lo sabe quien está detrás del estudio. No lo conoce nadie más. Si uno ve esto de afuera, le podría llamar la atención probablemente, dependiendo de cómo está armado el proyecto, eh, algunas variables y ver si efectivamente esas variables fueron analizadas o no. Pero quien más conoce esto es necesariamente el evaluador que está y que estuvo detrás del estudio. Ellos son los que tienen que de alguna forma defender el por qué están sensibilizando estas variables y no las otras. ¿Ok? El considerar o no un préstamo puede ser una de esas variables. Podría ser también, ¿sí? Si efectivamente se evalúa que las condiciones del mercado pueden ser muy cambiantes, que hay mucha variabilidad, por ejemplo, en el financiamiento que puedo yo conseguir con un banco u otro, en los plazos, en la tasa de interés del préstamo, en el monto de la deuda, es decir, si el proyecto lo vamos a financiar con un 50% de deuda o un 80% o solo un 10%, y podemos ahí jugar entonces con ver, bueno, cuáles son las mejores condiciones para abordar el proyecto, con más o con menos deuda. Recuerden que asumir deuda en un proyecto para nada significa algo más negativo. El otro día creo que hicimos un par de ejercicios donde mostramos con números que efectivamente si financiamos con deuda o una parte de la inversión con deuda, el proyecto era más rentable. ¿Ya? ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de las condiciones del préstamo. Cuando las condiciones son buenas, cuando las tasas de interés, por ejemplo, son bajas, obviamente conviene en forma responsable tomar la deuda. ¿Ya? Es lo mismo que le pasa a una persona. Pues si una persona se va a comprar un auto y se lo puede comprar al contado, eh, probablemente no sea la mejor decisión y la mejor decisión sea financiar una parte al contado, la otra parte con deuda. Y los recursos que yo no gasto, los puedo entonces dejar libres para financiar o para invertir en otra alternativa, que sea aún más rentable que el costo que tiene endeudarse. Cuando esa diferencia se da, porque las condiciones del mercado la permiten, es la mejor decisión. ¿Ya? Eso hay que evaluarlo y ponderarlo en cada caso. Bueno, veamos un ejercicio para también recordar un poquito cómo hacemos el cálculo y cómo hacemos la evaluación con los indicadores, aunque utilicemos la planilla Excel. A lo mejor hasta lo habíamos hecho, pero ahora lo vamos a evaluar, además de armar el flujo de caja.
Ya, supongamos que tenemos este proyecto. Tenemos ese proyecto. Vamos a hacer después vamos a hacer este rápido, vamos a hacer después el del certamen, incluso para que lo practiquemos ahí todo lo que hay que hacer y lo vamos a evaluar ese. Bueno, en este caso queremos evaluar un proyecto en un horizonte de 6 años. ¿Ya? 6 años. En los primeros 3 años proyectamos ventas por 100.000 unidades a 500 pesos. Los costos fijos ya están definidos y los costos variables son de 200 pesos por unidad. Desde el cuarto año las ventas aumentan un 15% y el precio sube a 550. Los costos fijos también aumentan y los variables también aumentan. Ahí están las inversiones. Por si acaso corresponde este al ejercicio 1 del listado 3. ¿Ya? Ejercicio 1 del listado 3. Ok, entonces como siempre, si lo vamos haciendo por orden, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los ingresos en este caso me dicen 100.000 unidades a 500 pesos. Y esto nos da 50 millones. Después dice acá que las ventas aumentarán un 15%, es decir, de las 100.000 vamos a vender ahora 115.000 y el precio se eleva a 550. Por lo tanto, ¿cuánto da eso? Que alguien me diga ahí. ¿Cuánto es eso? 63.250.000. Ya. Costo fijo dice ahí, son 20 millones. Y después sube a 25. Los costos variables son de 200 pesos por unidad. Primero por las 100.000, ¿cierto? Y eso nos da costo variable de
20 millones. Y en la segunda etapa, 250 por la 115. ¿Y esto nos da cuánto? $28,750. 28. 750. Bueno. Después me dan las inversiones acá. Donde la primera de ellas, que es vehículos, tiene un valor de, o una inversión de 12 millones, una vida útil de 6, un valor de recuperación de 0. Por lo tanto, son 2 millones de depreciación. Después, la maquinaria, una inversión de 12, valor de recuperación de 3 y vida útil de 3 años. Por lo tanto, esto me da 3 millones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Y las construcciones, 15, valor de recuperación 0, en 10 años, esto nos da 1,5 millones. Tenemos por acá un capital de trabajo. Y en el año 4 debemos tener una nueva máquina cuyo costo es de 12 millones, que va a reemplazar a la anterior, que se deprecia en 3, sin valor de recuperación. Por lo tanto, vamos a agregar aquí la máquina 2, 12 millones, sin valor de recuperación, se deprecia en 3, 4 millones. Bueno, con esos antecedentes, la idea es que nosotros podamos construir nuestro flujo y ver si efectivamente vamos a aplicar los criterios de evaluación, si efectivamente el proyecto es rentable o no. Antes de pasar a la planilla Excel, calculemos el valor de contable y el valor de mercado. Lo voy a hacer aquí al lado. Valor de mercado del vehículo. ¿Cuánto es? Si vemos la tabla, $2 millones. Su valor contable, en el año 6, obviamente, sería 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene valor de recuperación y se deprecia en 6 años, por lo tanto, llegado el año 6, contablemente ese activo, el vehículo, vale 0. La máquina 1. Por lo tanto, eso va a ir ubicado en el periodo 3. ¿Su valor de mercado cuánto es?
1 millón, valor contable 4 millones. No es 4, es 3. Eso. Después, construcciones. Valor de mercado 5. Valor contable 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Se quedan todos callados, ¿eh? Vamos viendo. Este no estaba bien. ¿Por qué? Porque el valor contable igual a 0, efectivamente 0, pero en el periodo 10. Pero nuestro proyecto, ¿cuánto dura? Dura 6. Por lo tanto, hay 4 cuotas que se van a quedar fuera, ¿ya? Y que pasan a transformarse en nuestro valor contable. Si cada cuota es de 1.500.000 y son 4, significa que el valor contable va a ser de 6 millones. ¿Ok? Estos valores los voy a remarcar acá porque estos van a ir ubicados en el periodo 3. Todo el resto va a ir ubicado en el periodo 6. Por lo tanto, sin considerar esto, que al periodo 3 seríamos 2, 7, 11. Y por acá vamos a tener 11 y 6. ¿Ya? Esos van a ir ubicados, esos flujos van a ir ubicados en el periodo 6 del proyecto. Y en el periodo 3 va a ir el millón y los 3 millones de la máquina 1. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? Pregunten más. ¿Algún cálculo que tengan la consulta que hacer? Ya, está todo claro. Ya, vamos a hacer entonces el flujo de caja. Le voy a proyectar el flujo para que ya. ¿Se ve ahí la planilla, cierto? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? Sí, profe.
Bien, entonces vamos a ir trasladando los valores. Los ingresos eran de 50 millones. Lo voy a dejar en miles. Del 1 al 3. Y después 63,250. Esto está en miles. ¿Ya? El costo fijo es de 20 millones. Y después de 25. El costo variable era de 20 millones. Y después subía a 28,750. Después tenemos la depreciación de los equipos del vehículo, que es 2 millones. Y eso es por 6 años. Después tenemos la máquina 1, que es de 3 millones los primeros 3 años. Las construcciones, que es 1,5 millones, por 10 años, pero nuestro proyecto llega hasta el 6, por lo tanto, solamente llegamos hasta el 6. Y la máquina 2, que se deprecia en 4 millones. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? ¿Qué nos falta acá? Valor de mercado. Fíjense, corresponde a los datos de la primera máquina, o la máquina 1, que nos decían su valor de mercado es 1 millón y su valor de operación es 3. Por lo tanto, eso podríamos decir que nos va a generar una pérdida, entre comillas, la venta. Y en el periodo 6, tenemos, según yo, 11 millones y contable 6. Ese valor contable, recuerden, se transforma en el valor de recuperación para ese periodo, y estos 6 millones de ahí se transforman también en valor de recuperación al final del proyecto. ¿Qué nos falta? Una inversión aquí de 12 millones de la máquina 2. Las inversiones iniciales, que eran de 12, 12 y 15, o sea, 39. Un capital de trabajo de 10 millones. Que se recupera al final. Y creo que eso sería todo. ¿Qué más nos falta? Nos falta, en el enunciado dice
nos prestan 20 millones y las condiciones del préstamo, bueno, fíjense aquí un dato interesante. En el enunciado dicen que se consigue un préstamo por 20 millones y nos entregan el cuadro de amortización. ¿Ya? Nos entregan el cuadro de amortización. Claro, podríamos directamente traspasar los valores, ¿cierto? Al flujo de caja, porque nos dan ahí cuál es la cuota de interés y la cuota de amortización. Por el momento podemos saber que esto es 5, porque son 5 periodos. Pero lo que no nos dicen es cuál es la tasa. ¿Cómo podríamos calcular la tasa de interés del préstamo? ¿Cómo podríamos calcular la tasa de interés del préstamo? Si nos dicen que el préstamo es de 20 millones y la primera cuota de intereses es de 2.400.000. Que alguien me diga, ¿cómo sacamos la tasa? Si el préstamo es de 20 y la primera cuota de interés es de 2.400.000. ¿Cómo calculamos la cuota de interés? El saldo por la tasa de interés. Por lo tanto, si la cuota de interés es 2.400.000 y el saldo inicial es de 20 millones, significa que la tasa que me están cobrando es de 12%. Obvio. ¿Ya? Fíjense, se me traspasó ahí los mismos valores que están en el enunciado para el interés y para la amortización. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí tenemos el proyecto. Ahí traspasamos los valores, los flujos al flujo de caja. ¿Y a qué resultado llegamos? En este caso, a un VAN negativo de 5.338.000 pesos negativo, una TIR del 5,6% y obviamente la inversión no se recupera, por lo tanto no hay un indicador del PRI. ¿Ya? Cuando el proyecto es negativo, significa que el proyecto no se recupera y por lo tanto no hay indicador ahí que identificar. Por lo tanto, bajo estas condiciones, el proyecto, nuestra recomendación sería que el proyecto no es rentable, ¿ya? De hecho, si nosotros, por ejemplo, fíjense, quitamos el préstamo, la variación del VAN no es muy significativa, de 5.544.000, 5.338.000. La verdad es que el VAN no cambia en prácticamente nada. ¿Qué significa eso? Que en este caso el préstamo no genera ningún beneficio ni perjuicio al proyecto, solo hay una diferencia muy marginal ahí. Por lo tanto, podría ser una variable neutra y por lo tanto, de lo que hablábamos hace un rato, de identificar las variables que sean sensibles. En este caso, como alguien preguntaba por ahí, todas las que estén asociadas al préstamo, en este caso no tendría sentido, como para analizarlas, ¿ya? Probablemente podríamos analizar otras que sí puedan hacer que este proyecto, por ejemplo, al sensibilizarlo, bueno, cambie levemente.
Si, por ejemplo, el costo variable, en vez de el aumento que tuvo, se mantuviese, fíjense que de los 5 millones negativos pasamos a 7.700.000 positivos. ¿Ya? Como simplemente manteniendo los costos variables en el del mismo orden. O, por el contrario, si yo mantengo los costos fijos similares, también hay una diferencia que se hace ya el proyecto positivo de menos 5 a más 2. O sea, hay un delta de 7 millones, que es lo que salta el proyecto con ese resultado. ¿Bien? Preguntas, dudas ahí. Vamos a hacer el ejercicio del certamen. Lo voy a buscar por aquí mientras. ¿Ya? Vamos a hacer un alto de unos 5 minutos para tomar agua y yo me conecto nuevamente. Ya, veamos este ejercicio entonces que es el que ustedes tuvieron en el certamen. Donde, si ustedes recuerdan, la idea era evaluar un conjunto de cabañas en un lugar y para ello lo que hacíamos era empezar a trabajar con todas las variables que ahí se mencionaban. Se las voy a proyectar acá y vamos a ir trabajando sobre eso. Y aquí le voy a proyectar entonces ya.
Dice entonces que se viene ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien, dice que vamos a entrarnos con un conjunto que incluye 6 cabañas para 6 personas. Cada una tiene un costo aproximado de inversión de 8 millones total. Nuestros ingresos, siempre para ir de alguna forma en orden, vamos a colocar aquí dónde van a estar nuestros ingresos. Para ello, ¿qué sabemos? Que el arriendo es de 80.000 pesos, ¿ya? Diario promedio. Se estima un escenario promedio de 60% de ocupación en el año, ¿ya? Un paréntesis, una forma de abordar los proyectos siempre es con cifras, obviamente lo más aterrizadas, acercadas a lo que está en el mercado, pero también con una serie de otras estimaciones que uno necesita hacer porque no puede modelar o evaluar algo que tenga una variabilidad infinita para efectos de abordar las cifras. Por ejemplo, acá estamos suponiendo que en base a ciertos, puede ser encuestas, escenarios, lo que está en el mercado, van a tener una ocupación del 60%, es decir, de 100 días, por ejemplo, 60 días las cabañas van a estar ocupadas. Y estamos asumiendo que van a estar ocupadas con la totalidad de las personas, o sea, con 6 personas por cabaña, ¿ya? Es una estimación para linealizar de alguna forma el cálculo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro ingreso? Si vamos a tener una ocupación del 60%, significa que de los 365 días, dado que el ingreso es unitario por día, por cabaña día, esto van a ser por 6 y por los 365 por el 60%. ¿Ok? ¿Cuánto nos da eso? Bueno, eso nos va a dar un valor. ¿Ya? Ese sería uno de los ingresos. También hay un ingreso 2. ¿Cuál es el ingreso 2? El ingreso 2 es el que dice por acá que proviene del restaurante. Dice que el 50% de los visitantes harán uso, según la tasa de ocupación y considerando la cabaña completa, ¿cierto? Con un consumo promedio de 12.000 pesos por persona, diario. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso 2? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra afluencia de público? La afluencia de público va a estar dado acá. Ahí está el público, ¿ya? De los 365 días, vamos a tener el 60%, es decir, como 200 días más o menos, ocupado nuestro complejo con las cabañas ocupadas. Y las cabañas son de 6 personas. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso que vamos a tener por el restaurante? Entonces sería, voy a hacer la fórmula completa aquí, en los 365 por el 60%, eso es lo primero, ¿cierto? Por, ¿qué más nos falta ahí?
por 6 cabañas y 6 personas por cabaña. Y cada persona por 12.000 pesos. ¿Y qué nos falta ahí? Por el 50%, ¿cierto? Porque este es el total de personas que yo voy a tener en la cabaña, en las cabañas, mejor dicho. Esta es la ocupación, ¿cierto? Esta es la cantidad de personas de ese universo total de ocupación de días, que van a ser los 200 días. En los 200 días yo voy a tener las 6 cabañas ocupadas. Cada persona va a gastar 12.000 pesos, pero lo que me dice el enunciado es que solo el 50% va a consumir el restaurante. Por eso es que todo esto lo multiplicamos por el 50%. Y esto nos va a dar entonces otro ingreso que sumado al anterior vamos a tener entonces y a proyectar el ingreso total de nuestro negocio. ¿Ok? Ahí tenemos lo primero, que serían entonces los ingresos provenientes de las cabañas y de los y del restaurante. ¿Qué más? Los costos operacionales, dice acá, se estiman en un 30% de las ventas del restaurante. ¿Ya? Por lo tanto, estos son los costos operacionales del restaurante. Dice acá 30% de las ventas, por lo tanto va a ser un 30% por el ingreso 2, lo que está calculado arriba. Después, los costos fijos operativos promedio, ya en total, se estiman en 100.000 pesos mensuales por cabaña. Por lo tanto, eso habrá que multiplicarlo por 6. ¿Ya? Por lo tanto, para dejarlo aquí más claro, los 100.000 pesos serían por 12, ¿ya? O por mes, y por 6, porque son 6 cabañas. Después, el costo de la mano de obra, asciende a 1.000.000 mensual, por lo tanto, tendrá que ir por 12. ¿Ok? Capital de trabajo, 10 millones de pesos, se recupera como siempre. Plazo del proyecto, 6 años. Y vamos a renovar la máquina cortadora de pasto, que es parte de las inversiones que tenemos acá.
Ahí para que quede más ordenado. Entonces, ya. Ahí está más o menos claro, ¿cierto? La tablita, la misma que ustedes tienen. ¿Y qué me dice esto? Esto me dice que el terreno tiene una inversión de 20 millones, valor de mercado 30 millones, las cabañas son 48 millones, por lo tanto, vamos a calcular aquí la depreciación, al ladito. El terreno no se deprecia, las cabañas son 48 millones porque son 8 por 6, 48. Se deprecian en 20 millones, valor igual de 8. Por lo tanto, la depreciación será 48 menos 8 partido por 20. Esto es igual a 2 millones. ¿Ok? Después, el equipamiento total, 10 millones, valor residual 0, se deprecia en 10 años, por lo tanto, 10 partido por 10, 1 millón. La piscina, 10 millones, se deprecia en 10, valor residual 0, lo mismo, 10 partido por 10, 1 millón. El vehículo, 9 millones, se deprecia en 6, valor residual 0, por lo tanto, 9 partido por 6, 1,5. Y la cortadora de pasto, 6 millones en 3, sería 6 partido por 3, 2 millones. ¿Ok? Acá el enunciado decía que la máquina cortadora de pasto, dado que se deprecia en 3 y el proyecto es a 6, dado que el proyecto es a 6 años, la vamos a tener que renovar, ¿ya? Con similares condiciones. Por lo tanto, esta misma depreciación se va a repetir en 2 periodos y la diferencia va a ser solamente que tendrá que aparecer una nueva inversión en el periodo 3. ¿Cuáles serían los valores contables y de mercado? Bueno, los valores de mercado son los que están acá. ¿Ya? Yo los voy a demarcar ahí y voy a dejar fuera la cortadora porque esa va a ir en el periodo 1. Sería valor de mercado, año 6, serían los 30 millones, más los 15, más los 4, 0 y 4. Esto me suma 30, 45, 49, 53, más el millón de la segunda máquina, sería
54. Cualquier duda, están preguntando, ¿eh? Y hay un valor de mercado, año 3, ¿cierto? De 1 millón que corresponde a la cortadora a esta. ¿Cuáles serían los valores contables ahora? Valor contable. Lo vamos a calcular acá al lado. Valor contable. Del terreno, ¿cuál sería su valor contable? El terreno no se deprecia, por lo tanto, al no depreciarse, por definición, mantiene su valor contable de la inversión. 20 millones. ¿Ya? De las cabañas, el valor contable es de, bueno, primero tiene una vida útil de 20 años, por lo tanto, quedan 14 cuotas fuera del proyecto, por lo tanto, el valor contable sería 14 por los 2 millones, y a eso hay que sumarle el valor residual, o sea, 28,36. ¿Ok? Repito, dado que el proyecto dura 6 años y las cabañas se deprecian en 20, significa que van a haber 14 periodos, 14 años, donde las cabañas se van a seguir depreciando, pero ya están fuera del proyecto. Entonces, esas 14 cuotas hay que incorporarlas al proyecto. Aplican la fórmula que hemos visto, ¿cierto? O la otra manera es simplemente multiplicar las cuotas que quedan fuera y sumarle, en este caso, el valor residual. Acuérdense que el valor contable era valor de la inversión menos M por D. O sea, la inversión, que serán 48 millones, ¿cuántas cuotas se ha depreciado ya? 6 por 2. Y esto es 36. ¿Ya? Lo mismo que está acá. Después tenemos el equipamiento, que se deprecia en 10, por lo tanto van a quedar 4 cuotas fuera. Como no hay valor residual, 4 millones. Después tenemos la piscina, 10 millones en 10 periodos sin valor residual, por lo tanto igual serían 4 cuotas de 1 millón. Tenemos el vehículo, que se deprecia en 6, valor residual 0, por lo tanto, valor contable al final del proyecto 0. Y la máquina 2, valor contable 0. ¿Por qué? Porque la máquina 1 que tiene un valor de mercado de 1 millón, tiene un valor contable de 0 también. Entonces, ¿cuál sería nuestro valor contable acá? 20 más 30, 56, más 8, 64 millones. Estos van al año 6. ¿Ok? Ese valor de mercado va al año 6, ese valor de mercado al año 3 y ese valor contable va al año 3. Y ahí estaría todo. Ahí estaría todo. Los cálculos, ya, repasemos rápidamente. Los ingresos, recuerden que provienen de dos fuentes, que eran los ingresos de el arriendo, que es lo que hicimos acá arriba, el ingreso 1, 80.000 pesos por 6 cabañas, por un 60% de ocupación en el año. Después el ingreso 2, que era por el ingreso del restaurante, es decir, del 60% de ocupación que vamos a tener en el año, con gente, capacidad completa de las cabañas, 6 cabañas por 6 personas, a 12.000 pesos el gasto de cada persona, y eso por un 50%, que es lo que se estima de uso del restaurante por parte de la gente.
¿Ok? Eso nos da entonces el ingreso 2. Los costos operacionales me dicen acá el 30% de las ventas del restaurante, por lo tanto, de este cálculo sacamos ahí el 30%. El costo fijo operacional es 1 millón mensual por cabaña. Perdón, eran 100.000, no 1 millón. 100.000 por cabaña, por eso multiplicamos por 12 y por 6. Y los costos de la mano de obra es de 1 millón mensual, total. Después hicimos acá el cálculo de las depreciaciones, según la tabla que nos entregaban de datos. Entendiendo que el terreno no se deprecia, por lo tanto mantiene su valor contable. Las cabañas tienen un costo de inversión de 8 millones cada una, por lo tanto, las 6 cabañas tienen un monto total de 48 millones. Y así, bueno, tenemos el resto de los cálculos de depreciaciones, cálculos contables que lo hicimos recién. Lo que está ahí. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Duda? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No hay consultas? Ya. Ahí voy a copiar yo los valores que tenemos de el ingreso de las cabañas y del restaurante. Ahí está, sumado cada uno. Después, tenemos los costos de las cabañas. Que son de 7.200.000. El costo operativo del restaurante, que suman 18.921,6. Y teníamos el costo de la mano de obra de 12 millones. ¿Hay alguna duda, consulta? No se ve el Excel. ¿Se ve o no? No.
Porque no estaba compartido, pues. Ahora sí. Si no me avisan, no me doy cuenta. Ya, ahí está. Ahí están entonces los ingresos, los costos, las depreciaciones. Me faltan las depreciaciones de las cabañas. Que son de 2 millones. Después tenemos depreciación de el equipamiento de la piscina, suma 1 millón cada uno. Lo voy a juntar en dos. Voy a dejar aparte solamente la cortadora de pasto. Serían 2, 3,5. Son los cálculos que hicimos recién, así que y esta sería la depreciación de cortadora. Y la cortadora era de 2 millones. Que se repetía y después se repetía nuevamente. Después tenemos valor de mercado. Vámonos al año 3 para que no nos olvidemos ahí. De 1 millón. Valor contable 0. Y en el año 6, nuestro valor de mercado, hicimos el cálculo, dijimos que era 54. Y contable 64. ¿Cierto? Valor de recuperación, 64 millones, lo mismo monto que está ahí, se repite abajo. Hay que hacer aquí una inversión en la máquina 2, que era de ¿cuánto? 6 millones. Y la inversión total era de 20 millones de terreno, 48 de las cabañas, 10 del equipamiento, 10 de la piscina, tenemos 28, 68, 78, 88, 97, más la cortadora, 103. Según yo son 103. Que alguien lo verifique y lo chequee. Y el capital de trabajo, que en este caso creo que no hay. Sí, hay de 10 millones. Bien. Ahí tenemos entonces nuestro flujo de caja, que evaluado a un 10%, nos está dando un van de 325, esto está en miles, por lo tanto, serían 325 millones de pesos, ¿ya? Con una TIR del 80,6% y una recuperación del proyecto, que si lo hacemos en el primer año recuperamos 84 millones, nuestro desembolso inicial es de 113, 84, y en el segundo año sería en valor presente 161, mayor que los 113, por lo tanto, nosotros recuperamos esto en 2 periodos, ¿ya? Bajo estas condiciones. ¿Qué sería lo interesante que ustedes hicieran después para que lo resuelvan con más calma?
y ya no tenéis todas las dudas que tengan, es que todos estos cálculos que yo aquí copié los valores solamente para, en honor al tiempo, pero que usted, sobre todo los ingresos y los costos, cuando hicimos el cálculo, fíjense que el ingreso provenía de un porcentaje, de un valor unitario, de una cantidad de cabañas, de, o sea, lo que gastaba la persona en el restaurante, en fin. Dejen todos los cálculos en función de las variables. Las anotan al lado ahí todas las variables, colocan los valores, y aquí todos, al Excel ustedes van y hacen el mismo ejercicio que nosotros hicimos en el papel, lo dejan ahí planteado con fórmulas, cosa que después empiezan a jugar con las variables, un porcentaje mayor, un porcentaje menor, etcétera, y van de alguna forma sensibilizando algunas variables. Hubiésemos estado en la sala, obviamente lo hacemos en la pizarra y es mucho más lento. Acá es mucho más fácil, por eso que ustedes entonces después lo que van a hacer es trabajar con esas variables. En el Excel ustedes incorporen las variables para que les queden en función de ellas y puedan entonces ahí aplicar diferentes criterios o diferentes variaciones que puedan tener para que vean ustedes los cambios. Esa es la idea. Primero, identifiquen, en este caso es un supuesto que van a hacer solamente porque no conocen el detalle de lo que hay detrás, pero ustedes podrían suponer qué variables pueden ser relevantes acá. Nómbrenme una, a ver. ¿Qué variable puede ser importante para sensibilizar? Una. Otra. ¿Qué variable se le ocurre? Bueno, piensen en las que ustedes creen que puedan ser relevantes y empiezan a pivotear ahí con diferentes valores para ir viendo cómo les cambia el resultado y en el fondo cómo les cambia el resultado final que está acá. ¿Ok? Lo mismo con la TIR. Para ver qué le va a cambiar. Y ahí van a tener diferentes resultados que van a analizar. Ahora, lo importante, repito, como lo conversamos antes, es saber qué variables pueden ser interesantes o críticas para un proyecto de este tipo para sensibilizar. No vamos a sensibilizar todas, ni es el objetivo, obviamente, de en un proyecto empezar a ver todas las variables, sino que solamente las que el evaluador y las que ustedes consideran que son las relevantes. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, duda, preguntas?